Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita flor de origami. Es un modelo muy interesante y para hacerlo solo vamos a necesitar una hoja cuadrada de papel. El primer paso es hacer dos pliegues diagonales. Para hacerlo, primero llevamos una esquina hasta la esquina opuesta, así. Marcamos bien el pliegue y desdoblamos. Después hacemos lo mismo con la diagonal opuesta. Ahora volteamos el papel y lo doblamos por la mitad verticalmente. Simplemente llevamos el lado derecho hasta el izquierdo y marcamos bien el pliegue. Desdoblamos. Después, doblamos ambos lados hacia el centro. Podemos comenzar con el lado derecho y luego hacemos lo mismo con el lado izquierdo. Desdoblamos nuevamente. Ahora doblamos el papel por la mitad horizontalmente. Desdoblamos. Doblamos los lados inferior y superior hacia el centro. Después desdoblamos una vez más. Con todas estas líneas listas, vamos a doblar las cuatro esquinas del papel. Podemos comenzar con la esquina superior derecha, doblándola bien alineada con las líneas existentes. Después, hacemos lo mismo con la esquina superior izquierda y, enseguida, con las dos esquinas inferiores. Ahora, para facilitar el siguiente paso, vamos a reforzar los pliegues de las esquinas, marcando nuevamente las líneas diagonales que hicimos al principio. Después de terminar esto, vamos a cerrar el papel, empujando los cuatro lados hacia el centro. Así. Ahora tendremos dos solapas o dos capas de cada lado. Manteniendo el papel en esta posición, reforzamos bien los pliegues. A partir de ahora, pongan un poco de atención. En la parte superior tenemos un triángulo. Vamos a doblarlo por la mitad horizontalmente. Para hacerlo, simplemente llevamos la esquina hasta esta línea de abajo y marcamos bien el pliegue.
Desdoblamos. Tomamos el papel y lo abrimos por la parte de abajo. Ahora vamos a reforzar las 4 líneas del centro, formando un pequeño cuadrado. Después, con cuidado, empujamos el centro de este cuadrado hacia adentro, cerrando el papel como antes. Debe quedar más o menos así. Con esto, la esquina que habíamos doblado antes quedó invertida. Para el siguiente paso, vamos a doblar esta línea diagonal en la primera capa de la derecha. Para hacerlo, simplemente llevamos el lado inferior hacia el centro y marcamos el pliegue. Después, separamos este doblez y abrimos el papel. Luego, lo aplanamos de esta manera, haciendo que quede con esta forma y con una capa triangular. Ahora vamos a repetir lo mismo en el lado izquierdo. Primero, doblamos la diagonal. Después, separamos las capas y abrimos el doblez para poder aplanar el papel de esta manera. Después de terminar ambos lados, doblamos la esquina central hacia arriba. Con esto, terminamos este lado. Ahora vamos al otro lado y repetimos exactamente el mismo proceso. Doblamos la diagonal del lado derecho. Abrimos y aplanamos el papel. Después, doblamos la diagonal del lado izquierdo. Abrimos y aplanamos nuevamente. Por último, doblamos la esquina central hacia arriba. Al terminar este paso, cerramos las 2 capas de enfrente hacia adelante. Las 2 capas de atrás las cerramos hacia atrás. De esta manera, los otros 2 lados del papel quedarán abiertos. Ahora doblamos estas 2 diagonales, llevando los bordes inferiores hacia el centro. Después doblamos la esquina central hacia arriba como hicimos antes.
Hacemos lo mismo en el otro lado. Primero doblamos las dos diagonales y después la esquina central. Con esto ya tenemos nuestra base. Ahora, para los pasos finales, nuevamente pongan un poco de atención. Vamos a la parte inferior del papel, lo sostenemos en esta posición y abrimos la parte central. Después de abrirla, empujamos hacia arriba la capa superior del centro. La otra capa la empujamos hacia abajo, abriendo el papel de esta manera. Reforzamos un poco los pliegues. Y obtenemos este resultado. Ahora vamos al otro lado. Como pueden ver, tenemos dos capas abajo y dos capas arriba. Vamos a tomar la capa inferior de la derecha y llevarla hacia la derecha. Después tomamos la capa superior de la izquierda y la llevamos hacia la izquierda. Con esto ya tenemos el inicio de la flor. Para que se vea más bonita, podemos curvar estos cuatro bordes. Pueden curvarlos uno por uno de esta manera. También pueden intentar curvar los cuatro al mismo tiempo mientras giran el papel. Solo tienen que colocar un dedo de cada lado y curvarlos todos al mismo tiempo. Pueden hacerlo de la manera que les resulte más fácil. Esto es solo un pequeño detalle. Al terminar esta parte, tenemos un último detalle opcional, que consiste en curvar la punta de cada pétalo. Yo voy a usar un palito para facilitar el proceso, pero pueden usar cualquier objeto que tengan disponible. Y con esto, nuestra flor de origami está lista. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.